Presento. Eh, Bien, y ahí está hablando en inglés el Zoom, Sí, ¿sí? Que está grabando la conversación, ¿ok? Así que portémonos bien, ¿sí? sí. Bien, me presento, ¿sí? Soy Gerardo Darío Aguilar. eh, Estoy a cargo de este módulo de independencia financiera femenina. He sido contactado por Andrea, que es de la institución de Luis Pasteur, y que en este momento está teniendo cierto, puede estar presente, digamos, de manera visual y auditiva, porque está teniendo unos inconvenientes técnicos, lo que nos ha llevado a que ella esté desde el chat, ¿sí? Vieron que ahí está respondiendo Andrea, bienvenidas, etcétera, desde Luis Pasteur, ¿sí? Se han dado cuenta, bueno, es ella, lo que pasa es que lamentablemente no puede estar por temas técnicos, no sabemos, y tampoco no sabemos qué está pasando, ¿sí? Por lo cual, bueno, me voy a presentar quién es el que está dándoles. Ahí lo están viendo, ¿no? Mi nombre es Gerardo Aguilar, ejerzo de docente, ¿sí? Mi profesión es ser docente desde hace más de 15 años. Vivo aquí en Capital Federal. Soy docente en nivel universitario, en nivel de grado, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, facultad de la que me he egresado también, y dicto la materia de Administración Pública desde hace más de 15 años aproximadamente, ¿sí? Con el devenir del tiempo, lo que comenzó siendo quizás un hobby, pues la docencia, se transformó en una pasión y adopté a la profesión y trabajo de ella, ¿sí? A la vez también trabajo en escuelas de secundario, ¿sí? Escuelas técnicas de Capital Federal de secundario, en la orientación de administración de empresas, ¿sí? Soy egresado de la Facultad de Economía como licenciado en administración, ¿está bien? Y próximamente estoy terminando un posgrado de especialización en docencia universitaria, ¿sí? Me queda una pequeña tesis. Estamos entonces, bueno, y en el nivel secundario estoy en la parte técnica, en orientación, administración de empresas y principios elementales de la contabilidad. También estoy como profesor en secundario de adultos, ¿sí? En la capital federal, es decir, aquellos que pasados 18 años no han podido concluir el secundario normal, ¿sí? Y luego se anotan a lo que se llama secundario de adultos. Bueno, también tenemos el privilegio de poder asistir a los estudiantes. Em, Dos cosas antes de comenzar. Cualquier duda que ustedes posean, anímense a desactivar el audio y me dicen, Gerardo, tengo esta duda, bien, como te digo, si la sé la respuesta, la voy a compartir y si no la sé, se las prometo que la voy a investigar y después la vamos a hacer llegar de alguna u otra manera, ¿está bien? Ante esto, les pido que tengan el microfonito en silencio y cualquier duda que tengan, les repito, me sacan el audio, pon el audio, mejor dicho, lo activan y tranquilamente nos comunicamos. ¿Estamos bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Cualquier cosita que no entendemos, no tengo problema en responder. Y recuerden, no sabemos todo. Y entonces no tengamos vergüenza de preguntar. Por más básico que parezca la pregunta, no tenemos que tener vergüenza en preguntar. ¿Estamos de acuerdo? Porque no sabemos todo. Nadie sabe todo. ¿Estamos? Entonces no quiero que allá en esta charla que vamos a tener de una horita no tengamos vergüenza. ¿Está bien? Bien. Voy a pasar aquí, ustedes ven unas diapositivas, ¿sí? Un PowerPoint.
voy a ir pasándolas, vamos a ir explicando y tratando de exponer a qué denominamos independencia financiera femenina. ¿Sí? Bien. Entonces, educación financiera con perspectiva de género. Cuando me contacta Andrea, me comenta sobre la idea de Luis Pasteur de brindar charlas a lo largo del mes de la mujer y la voluntad y las ganas que tenían de trabajar sobre las finanzas femeninas, ¿sí? Sobre la perspectiva de género en la educación financiera propiamente dicho. Entonces, cuando comencé a desarrollar la temática para abordar hoy, me empecé a revisar ciertos conceptos, ciertos pincelazos, ¿sí? Que quisiera hoy tratar y vislumbrar, ¿sí? Para poder abordar bien este tema de educación financiera. El propósito básicamente de nuestra charla es poder visibilizar barreras muchas veces invisibles, quiere decir que no están a la vista, que no están en una normativa, ¿me siguen? Y que si quieren me pueden hacer con el dedito así si están con las camaritas, me hacen con el dedito o con el dedito del cosito este del emoji y yo me pongo, sí, porque a veces siento como que estoy, ¿sí? Bien, entonces, civilizar estas barreras que muchas veces son invisibles, ¿ok? Y que claramente condicionan, ¿sí? El acceso y la gestión de las finanzas, en este caso, femeninas, ¿ok? Bien, ¿a qué llamamos cuando escribí ahí gestión de las finanzas? Bien, me quiero referir principalmente a gestionar nuestro patrimonio. ¿Alguien sabe lo que significa patrimonio? Y ahí si quieren pueden abrir el micrófono que quieren, y si no, como ustedes deseen. Y los bienes que uno tiene, puede ser. Perfecto, muy bien. Bien, bien Silvia. Hola Silvia. Bien Hola. Silvia. Hola. Bien. Entonces, como bien nos dice Silvia, esta gestión del patrimonio relacionada básicamente a todos los bienes materiales que uno posee, también pueden ser bienes inmateriales, por ejemplo, derechos de autor. ¿Me siguen? Por lo cual, eh, visibilizar estas barreras permiten una mejor gestión del patrimonio, ¿sí? Vieron que muchas veces en la tele dicen el patrimonio de Messi es de tanta plata, 2,50 pesos, que Messi. Bueno, se refiere a esto, a los bienes que posee Messi, ¿sí? Que técnicamente tendría que ser el patrimonio neto, es decir, es todo lo que yo poseo menos todo lo que yo debo. El resultante de eso es mi neto. ¿Me entienden? Esto es como el salario, el bruto, todas las deducciones, el neto, es lo que queda en el bolsillo. ¿Ok? Bien. Y entonces, mi idea es, como siempre, intentar generar masa crítica, ¿sí? Poder discernir, poder entre todos razonar y abrir un poco a veces nuestros ojos ante muchísimas alternativas que existen y que muchas veces no las vemos, ¿sí? Entonces, esto de brindar herramientas a fin de tomar decisiones informadas. Y decisiones informadas es ni más ni menos decisiones son basadas en el razonamiento, ¿sí? No impulsivamente. ¿Está bien? Cuando hablábamos de algunas barreras, ¿sí? De exclusión, es decir, ¿por qué hablar de género y dinero? Porque existe un riesgo de exclusión que claramente se palpa en la sociedad, ¿sí? Quizás hoy, con el devenir del tiempo,
ha ido menguando esto, ha ido decreciendo, pero generalmente sí vemos que la mujer en la sociedad occidental, ¿sí? Tiene, ni hablar en la oriental claramente, pero nosotros nos ocupamos de Occidente, enfrentan muchas veces un menor bienestar financiero, traducido en muchos casos, lisa y llanamente, en un ingreso menor por igual trabajo. ¿Se entiende? Luego, esto afecta a la seguridad a futuro. ¿Por qué a la seguridad a futuro? Porque esto impacta, ¿sí? Por ejemplo, en si es que existe la capacidad de ahorrar, la capacidad de proyectar alguna inversión y ni más ni menos también en nuestra jubilación. ¿Se entiende? Porque claramente, si nosotros percibimos, ¿sí?, mayores ingresos, luego la masa que aportaremos será mayor, ¿sí? Si todo sigue bien, normal, si todo va a una normalidad, cuando nos jubilemos, tendremos, no les voy a decir, seremos multimillonarios, pero andaremos en una jubilación que por lo menos será que la mínima, ¿sí? Muchas veces caemos en esta trampa de, por no tener un conocimiento, por no estar disponible la información de quienes la tienen que brindar, por parte de quienes la tienen que brindar, caemos en falsas verdades y creemos que, por ejemplo, por ser o tener un emprendimiento y ser responsables inscritos, que es un tipo de contribuyente, ¿sí? Un autónomo, vamos a tener una jubilación muchísimo mayor que la que puede tener quizás un empleado. ¿Sí? A veces caemos en estas falsas verdades, estos falsos positivos que no son culpa nuestra. Claramente puede haber un poquitito, pero no nos informan de manera adecuada. ¿Me entienden? ¿Sí? Si bien está el acceso a esa información, el uso que hacemos de esa información es escasa, dado que no están los medios para que la podamos captar. Y entonces tener información que no es útil es lo mismo básicamente que no tener nada. ¿Me explico? ¿Se entiende? Hagan con la manito así, con el dedito, si está todo, está, o si no el emoji, está bien el profe, perdón, me traicionó el subconsciente. Gerardo se pone contento. ¿Está bien? Bien. Entonces, por eso hablamos de este riesgo de exclusión, ¿sí? Que claramente, gracias Gabriela por hacerme ahí, lo veo el dedito que va subiendo. Eh, eh, entonces, claramente hablamos de estos temas, ¿sí? Está bueno materializarlo, gracias ahí también los deditos. Es bueno materializarlo y ponerlo en la palestra sin tener vergüenza de nada. ¿Está bien? Ok, seguimos. ¿Estamos bien hasta aquí? Vamos. Barreras invisibles. ¿Qué quiere decir esto de las barreras invisibles? ¿Se acuerdan que en las primeras diapositivas hablábamos de, bien, Cintia, gracias, voy respondiendo al chat que van viendo perfecto, que se van viendo. Gracias, Liana. Bien, entonces, hablábamos de estas barreras que no son como las del tren que bajan y tenemos que frenar, sino que son invisibles y que a priori, ¿sí?, están en la cultura de la sociedad. La cultura de la sociedad es ese conjunto, ¿sí?, de costumbres, ¿sí?, de maneras de ver, de maneras de hacer las cosas. Que créanme que en muchas oportunidades tiene más peso que la propia, ¿sí? Porque es una manera. Decía un viejo profesor mío que la cultura era como las huellas dactilares, ¿sí? Están impregnadas, ¿sí? Están en nuestro cuerpo, la cultura.
Entonces, muchas veces hay, estas forman parte de estas barreras invisibles que no vemos, pero lo damos por hecho. ¿Me siguen? Es así, no lo puedo cuestionar, ¿sí? Entonces, aquí yo les marqué segregación. Segregar significa separar, marginar, dividir. ¿Estamos bien? Y desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista de una sociedad, hablamos de esta población que la compone básicamente y mayoritariamente entre mujeres y hombres, ¿sí? Y existen lo que denominamos segregación horizontal, segregación vertical. ¿Han escuchado alguna vez hablar de estos conceptos o son nuevos? No, dice Cintia, perfecto. Bien, ¿qué es la segregación horizontal? La segregación horizontal nos habla de la concentración que existen de hombres y mujeres en los diferentes sectores de la actividad económica, ¿sí? Y en las distintas ocupaciones. ¿Me siguen? Entonces, segregación horizontal me habla de la concentración, quiere decir de la cantidad de personas de género masculino, de género femenino, en diversas actividades que existen en la economía y de la ocupación que poseen en esas actividades. ¿Ok? En tanto que la segregación vertical es el reparto desigual que existe dentro de una misma actividad, ¿sí? Repito, es el reparto desigual que existe dentro de una misma actividad en relación a los cargos jerárquicos. ¿Se entiende? Ahora vamos a dar un ejemplo. Entonces, puse aquí, segregación horizontal es la concentración de mujeres en sectores de menor remuneración. Entonces, habíamos dicho que la horizontal hablaba de la cantidad de hombres y mujeres en diversas actividades. Normal, la normal nos indica, ¿sí? O sea, generalmente vemos en la mayoría de ciertas actividades que las mujeres ocupan sectores en donde la remuneración es más baja. ¿Y cuáles son esos sectores? Generalmente no es que es 100%, por eso decimos, en las generalidades hablamos de, por ejemplo, sectores asociados al cuidado. No sé si les suena esto. Háganme con la manito así si les suena o con la manito así si no les suena. Sí, les suena. Y Silvia me hace que sí. Bien, va, ¿sí? Bien. Entonces, generalmente estos sectores, ¿sí? Cuidado, están asociados, vinculados a la mujer. ¿Se entiende? Y generalmente estos trabajos son menos remunerados. Créanme, yo, casi todos los que estamos, todas, y en este caso yo también, tenemos familias, ¿sí? Criamos a nuestros hijos, algunos estamos en proceso de criado de nuestros hijos, siempre se es padre, claramente, siempre es padre, nunca se deja de ser padre, por más que los chicos jueguen, pero cuando son menor, más chiquititos, ¿no? De 1, 2, 3, 4, hasta 15 años hay que estar, ¿no? Interviniendo constantemente. Yo tengo, en mi caso, yo tengo mellizos de 6 años, por lo cual, una cosa, sí, 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 Silvia. Yo digo Silvia porque la tengo justo siempre ahí, tengo a 3 o 4 que comparto porque tengo la diapositiva. Entonces siempre, yo tengo una edad de 11, me dice Cintia, perfecto. Bueno, y es realmente complicado, ¿sí? Cuando uno averigua, ¿sí? Y cuando uno ve lo que cobran
por el cuidado de niños, yo realmente cobraría una fortuna. Yo si tuviese que dedicarme a- al cuidado, por ejemplo, en este caso de menores, el niñero sería, cobraría una fortuna. No lo dudaría, ¿eh? Porque realmente es un trabajo muy... Sí, ahí está, hay que estar, hay que estar. El trabajo asociado a la crianza generalmente estaba identificado con la mamá en la casa. ¿Sí? Los tiempos han cambiado y generalmente se escuchaba por ahí decir, vos no trabajás, estás en la casa, como si eso fuese algo menor, ¿sí? Y no es algo menor, es algo muy grande, ¿sí? Que si eso formase parte de la economía formal, digamos, de lo que se tendría que remunerar, bueno, ¿sí? ¿Se entiende el punto que vos quiero a lo que quiero apuntar? Bien. Y cuando hablamos de la segregación, entonces la horizontal, hablamos de determinados segmentos a lo que la mujer tiene asociado un trabajo, ¿sí? Y cuando hablamos de esta segregación vertical, hablamos de una misma actividad, hablamos del techo de cristal. ¿Sí? El techo de cristal es como un tope, ¿sí? Al que se puede llegar dado que es mujer, ¿sí? Y entonces no importa la habilidad, no importa las aptitudes que posea, sino que hay determinados rangos jerárquicos a priori, ¿sí? Que nos podrían ser ocupados. ¿Se entiende? Y en el caso muchas veces de ser ocupado, quizás las remuneraciones que se abonan, ¿sí? Que se pagan, son menores. ¿Sí? ¿Les suena quizás esto que estamos hablando? ¿Sí? Entonces, ¿han escuchado hablar, le escucharon alguna vez hablar de este techo de cristal? Exactamente, Cintia, ocurre desde siempre. Sí, exactamente. ¿Lo han escuchado hablar? Pueden, si quieren, pueden activar el audio, ¿eh? Y me dicen sí, Gerardo, no, Gerardo, o si quieren le dan por el chat. Ahí me van apareciendo, alguna Andrea me dice que sí. Bien, entonces, esto lo que nos genera claramente es una brecha salarial, ¿sí? Muy grande. Entonces, menores ingresos promedio que perciben las mujeres e impactan directamente en lo que habíamos comentado anteriormente, que es nuestro futuro. Nuestro futuro entendiéndolo como que en un momento vamos a dejar de ser la población económicamente activa. Quiere decir que vamos a dejar de trabajar por una cuestión de que nos vamos a jubilar, ¿se entiende? Y entonces esto que hablábamos anteriormente, mayor remuneración, mayor masa que se aporta, mayor jubilación, a priori, a priori. A priori quiere decir esto de antemano, en principio sí, tendría que ser. Pero ustedes saben que nuestro país, Argentina, es una calecita. Entonces, por ahora están estas normas, ¿ok? ¿Estamos bien? ¿Hay alguna duda o puedo continuar? ¿Continúo? ¿Sí? Hago así. Vamos. Vamos con los deditos para arriba, los pulgares. Vamos. Bien. A raíz de esto que estuvimos hablando, ¿sí? Que me atrevo a dar ciertos conceptos que claramente la manejan ustedes de taco, ¿sí? Claramente la manejan ustedes de taco, pero que está bueno visibilizarlos, ¿sí? Y hablarlos. Y sacarnos alguna que quizás a veces podemos o nos puede llegar a quedar. ¿Estamos bien? Entonces, los pongo por más básicos que parezcan, a algunos les puede parecer básico o sencillo y a otros no. ¿Sí? Bien, entonces, no tengan vergüenza en decir, Gerardo, ¿podés de nuevo volver en este tema que me gustaría ahondar o lo que fuera? ¿Estamos bien? Ok. Disculpen si soy medio pesado con esto de querer el intercambio, pero me parece que es lo más rico en una charla, en una promuevo.
siempre esto en la facultad o en el colegio, que los dos extremos, ¿vieron? O sea, en la facultad parece que estuviéramos en la iglesia, es una misa, no habla nadie. Tienen la lengua se la comieron los ratones, no habla nadie. Y Bueno, en el colegio no, claro. por el extremo, hablan todos. ¿Sí? Bien. Marta iba a decir algo. No, creí que iba a decir algo. Bien, continúo. Cuando hablo de, dice, puse aquí, para gestionar el presente necesitamos entender ciertos conceptos de lo que implica los recursos que poseemos. Hablamos de ingresos. Ingresos no es ni más ni menos, básicamente, que todo ese dinero, mucho o poco, que ingresa mensualmente, semanalmente, ¿sí? Todo. Puede ser, me dice quizás alguien, Gerardo, a mí no es mensualmente, sino que es diariamente. Perfecto, es un ingreso. ¿Se entiende? Me pueden decir, Gerardo, a mí me ingresa cada 15 días, perfecto, es un ingreso. ¿Se entiende a esto? O sea, es el dinero, el bien material que me está ingresando, ¿sí? A raíz de un hecho económico, una transacción que yo he realizado, ¿sí? Bien, puede ingresar también por un emprendimiento, es decir, monto un kiosco, ¿se entiende? Y no es un salario, lo catalogamos desde otra manera, pero es un ingreso que tengo, ¿ok? Transferencias, porque me transfiere una persona por la venta que he hecho de algo, ¿sí? Entonces, los ingresos son con todo esto que yo cuento de efectivo, de bienes, ¿sí? Que incrementan, ¿sí? Mis activos, ¿ok? ¿Estamos bien? Y los egresos son los gastos, básicamente, que de esto conocemos y mucho. ¿Sí? Cuando la plata se va. ¿M? Y en grandes rasgos, estos gastos se pueden dividir en dos, fijos y variables. ¿Sí? Los fijos son los que sí o sí los tenemos mensualmente, periódicamente, diariamente. Vuelvo a lo que dijimos anteriormente con los ingresos, ¿sí? Que los tenemos siempre y que son muy, pero muy difíciles de recortar. Por ejemplo, comprar para comer, alimentarse. Es muy difícil de recortar. ¿Se entiende? Podremos consumir menos de la carne, vacuna digo, ¿sí? Pero compramos otro tipo de carne de aviar, por ejemplo, pollo. ¿Me siguen? Pero vamos a tener que consumir, ¿sí? Vamos a tener que consumir para alimentarnos. Entonces es muy, muy difícil poder decir, acá recorto. Sí puedo optar por no comprar la asadito de fin de semana y comprar otro tipo de corte, pero no lo puedo dejar de consumir. Si tengo que pagar un alquiler, tengo que pagarlo mensualmente. Si tengo que pagar la luz, el gas, los impuestos, esto lo tengo que hacer mensualmente. Es muy difícil, ¿sí? Recortarlo. Y los variables son aquellos que están relacionados más a satisfacción personal, ¿sí? Está bien, por ejemplo, salidas con amigos, salir a comer, es lo que llama ese gasto hormiga, ¿sí? Ese gastito hormiga que me quiero comprar estos zapatos, me quiero comprar esta cajita, me quiero ir a comer algo, ¿se entiende? Son variables, ¿por qué? Porque claramente son fijos, obligatorios, ¿sí? Que sí o sí los tengo que pagar. Estos los puedo elegir, ¿se entiende? Entonces yo puedo optar, che, puedo irme puedo salir a cenar o salir a bailar. Las dos no las puedo hacer. ¿Sí? Quizás sí las puedo hacer, pero la otra semana ya no lo voy a poder hacer. ¿Se entiende? Luego esto se lo denominan gastos variables y forman parte de Bueno, mis muy bien, egresos. Egresos es que se va la plata. ¿Sí? ¿En qué se va la plata? En fijos y variables. Pueden haber otras clasificaciones, pero básicamente
generalmente las dos grandes son estas y que creo que todas manejan este tema. ¿Qué hacen? Generalmente dejo un puchito para el alquiler, para esto, para el gas, para la luz. Y si sobra un puchito, vamos haciendo esto, vamos haciendo lo otro, ¿sí? Y aparece también, me pareció pertinente, incorporar el concepto de presupuesto. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Sí? ¿Vamos bien? Bien. Entonces, me pareció interesante incorporar el concepto de presupuesto que muchas de ustedes, muy bien, Cintia, gracias, muchas de ustedes lo deja de taquito, pero que a veces cuesta materializarlo, documentarlo, ¿sí? Documentarlo significa en una hoja, en un papel, tomar un lápiz, ir disponiendo, explicitando, escribiendo lo que ahora vamos a hablar, ¿sí? Se dice que hay un estudio dado que aproximadamente menos del 50% de las familias hacen esta tarea de generar un presupuesto, ¿sí? Un presupuesto es como una hoja, una planificación a futuro, es una hipótesis es un posible escenario de algo, ¿sí? ¿Me sigue? Entonces, ¿sí? Entonces yo planifico algo y lo materializo escribiendo, ¿sí? Entonces, eso es el presupuesto, ¿sí? Bien, Cintia, perdón que interrumpa, pues voy leyendo. Me dice Cintia que a ella le ayuda una billetera virtual haciendo esto. Muy bien, Cintia, excelente el ejemplo que das, Cintia. Las billeteras virtuales están todas familiarizadas con las billeteras virtuales. Así con el dedito, sí, estamos familiarizadas con las billeteras. Bueno, la- más o menos, las billeteras virtuales son esas de, por ejemplo, Mercado Pago, ¿sí? Donde uno guarda su plata, muy bien Silvia, que hace un Excel, donde todos guardan su platita y la usan como si fuese una tarjeta de débito. No sé si es porque está flojo. No, no tengo micrófono, Luisa. Voy a subir un poquito más el volumen. ¿Ahí estoy bien? Ahí voy. Sigo, ¿eh? Bien. Entonces, las billeteras virtuales son aquellas que utilizo como si fuese una tarjeta de débito, ¿sí? Y esa tarjeta de débito es como si fuese una tarjeta de débito, pero en vez de usar la tarjeta de débito, utilizo el teléfono. Tengo que bajarme una aplicación y pago con el teléfono, que tiene plata dentro, ¿no? No el teléfono, plata, sino la aplicación esa. ¿Está bien? Entonces, las billeteras virtuales como Mercado Pago, cuenta DNI, etcétera, tienen dentro de esta aplicación un sistema de armar presupuesto, como comentaba Cintia, ¿sí? Se dice que existe una regla de oro, que es 50-30-20 cuando uno lleva a cabo un presupuesto. El 50% de lo que nos ingresa, de nuestros ingresos, es dedicado o destinado a las necesidades básicas, aquellas que si no son satisfechas, estamos en problemas. Por ejemplo, alimentarnos, pagar nuestro alquiler, los servicios, ¿se entiende? Esto que hablábamos de los gastos fijos. Sí o sí tengo que destinar dinero a esto. ¿Estamos bien? El otro 30% de la masa de recursos que conforman mis ingresos se lo dedico en principio, es un ideal este, claramente, a las necesidades secundarias, es decir, satisfechas las primarias, las básicas, están las secundarias, que tienen que ver con el placer del individuo. Salida, ropa, el gustito. ¿Sí? ¿Estamos bien?
y el 20% que va a conformar el 100 lo tendría a priori que destinar al ahorro, a la inversión, ¿sí? A futuro. ¿Me sigue? Alguna me podrá decir, Gerardo, pero si la plata no alcanza ni para... No, el 50% me conforma el 100%. El 50% quiere decir de la regla de oro es mi 100%. Sí, claro, claramente. Yo, lamentablemente, los contextos son distintos, pero en una norma te dice que la regla sería, en tanto y en cuanto nos alcanzase nuestros ingresos para cubrir todo, sería un 50 destinado a las necesidades básicas, un 30 a nuestro estilo de vida, dentro de este estilo de vida, buscar nuestras vacaciones, ¿sí? Y el restante 20 a prioridades financieras, que es lo que comúnmente entre nosotros decimos el puchito que ahorramos, ¿sí? Si es que podemos ahorrarlo. ¿Se entiende? ¿Sí? Lo que hacían nuestros padres, nuestros abuelos, ahorramos el puchito. ¿Sí? Abajo del colchón no, porque ya saben todo, que guardamos las cosas abajo del colchón, preferible no guardarlo abajo del colchón. O abajo de la ventana, en esos lugares, no, en una caja, ojo con la humedad. ¿Está bien? Bien, sigo, ¿eh? Si hay alguna duda, me paran y ¿estamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Estamos bien? Ok, sigo. Vamos a explicar ahora otro tipo de conceptos que habíamos hablado en la diapositiva anterior, que era básicamente de el ahorro, ¿sí? Hablábamos de la inversión, ¿sí? Bien, el ahorro, ¿sí? En ese 20% que destinábamos a una perspectiva financiera, ¿sí? A una perspectiva a futuro, el ahorro es ese dinero que reservo, ¿sí? Cuando puedo, ¿sí? O si me pongo un propósito dentro del presupuesto, me obligo a, ¿sí? Para metas futuras. Es resignar el ahorro consumo actual para el consumo futuro. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Yo resigno hoy consumir X bienes que en el futuro lo voy a consumir, ese dinero que ahorro. No quiere decir que me vaya a comprar el bien que hoy digo que no me compro. Lo utilizaré en otra cosa, en mi retiro, en lo que fuere, ¿sí? Lo utilizaré para lo que quiera. Pero hoy lo que hago yo es restringir mi consumo actual. ¿Se entiende? ¿Sí? La inversión es ese puchito que yo ahorré, en vez de tenerlo abajo del colchón, ¿sí? En vez de tenerlo en una caja de zapato, envuelto en papel de diario, lo pongo a trabajar, ¿sí? Lo pongo a trabajar significa lo pongo a generar más plata, ¿sí? Entonces, como lo pongo a generar más plata, yo voy a partir de pesos y en un momento determinado, 2 meses, 3 meses, voy a tener los 100 pesos más la plata que me generó. ¿Se entiende? El rendimiento que me generó. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? Claramente, esa inversión siempre tiene que estar, va a ser para protegernos de un fenómeno que en Argentina sabemos y mucho, que es de la inflación. ¿Sí? ¿Saben lo que es la inflación? Hoy voy con 1.000 pesos y compro un chicle. Dentro de un mes voy con 1.000 pesos al kiosco del vecino y ya no compro un chicle, compro medio chicle o un caramelo. ¿Se entiende? Entonces, el dinero perdió su poder de compra. ¿Sí? Bien. Pregunta, ¿sí?
¿dónde se invertiría? Samsung SM me pregunta, sí, pero ¿dónde se invertiría? Pero veo. Eso, perdón que interrumpa un poquito, ¿está bien que podamos responder? ¿Les parece? ¿Sí? Hola Ángela, ahí está. Hola Ángela. Bien. Entonces, sí, pero ¿dónde invertiría? Bien. Ahí iba un poquitito. ¿Sí? Hay ciertos instrumentos, Ángela y chicas todas, hay ciertos instrumentos que nos permiten protegernos de, bien, Mariana, bien, hay ciertos instrumentos que nos permiten proteger de la pérdida, por ejemplo, del poder adquisitivo. ¿Sí? Bien habían comentado bien que estas billeteras virtuales hoy ya nos ofrecen por ejemplo, Mercado Pago nos ofrece por tener plata en su billetera virtual, ¿sí? Ganancia o rendimiento de dinero. ¿Qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, en esa billetera virtual que se llama Mercado Pago, deposito 100.000 pesos y los dejo ahí una semana, dentro de una semana voy a tener quizás 100.200 pesos. ¿Me siguen? Quiere decir que ha generado un rendimiento de 200 pesos. ¿Ok? ¿Sí? Esa es, por ejemplo, respondiendo un poquito a las dudas, ¿sí? De Mariana, de Ángela y de todas, ¿sí? Porque las dudas de Mariana y de Ángela es la de todos, solamente que ellas son las valientes que preguntan y rompen el hielo. Son opciones de inversión. Otra muy conocida que tenemos es la de los famosos plazos fijos. ¿Sí? ¿Han escuchado hablar de los plazos fijos? Es decir, el banco nos paga, ¿sí? Un dinero por trabajar nuestro dinero. Es un trabalengua, ¿sí? Vamos de nuevo. El banco nos paga un dinero en un determinado periodo de tiempo porque yo lo que hago es prestarle mi dinero al banco, ¿sí? Por un tiempo de 3 meses, 4 meses, 5 meses, y culminado esos 5 meses, el banco me devuelve mi dinero original, mis 100.000 pesos, y un rendimiento extra. ¿Está bien? Que en principio ese rendimiento extra debería ser mayor a la inflación. ¿Me entienden? Si bien, Silvia me está diciendo que el plazo fijo no puedo usar el dinero perfecto, ahí voy con eso. Sí, el rendimiento de ese dinero, es decir, las ganancias que me genera ese dinero, debería ser a priori más que la inflación. Si la inflación en 3 meses fue del 10%, entonces mi dinero, yo pongo un plazo fijo a 3 meses, mi dinero, el rendimiento que genera, tendría que ser por lo menos 12%. ¿Me siguen? ¿Sí? Porque la inflación fue del 10%. 12%, 12 menos 10, gané el 2%, aunque sea. No perdí y gané un 2%. ¿Entiende esto a lo que a lo que me refiero? Volviendo aquí a responder una preguntita que me decía Silvia. Silvia me preguntaba que, por ejemplo, el plazo fijo, claro, el plazo fijo lo que tiene, ¿sí? El plazo fijo lo que tiene es que por un periodo de tiempo determinado no puedo contar con ese dinero. ¿Entienden? Quiere decir que no puedo tener liquidez inmediata. Liquidez inmediata significa que no puedo disponer del dinero cuando lo quiero. Hoy hay ciertas cláusulas en donde yo puedo disponer de ese dinero, pero a veces me quitan un poquitito de ese dinero. ¿Me entiendes? ¿Sí? Entonces, hay otras opciones que por aquí me estaban comentando, que es fondos de inversión, ¿sí? Que los mismos bancos ofrecen y invertir el dinero. Son, a ver, como plazos fijos para que lo entendamos todo. Son como plazos fijos,
¿sí? Son como plazos fijos, fondos comunes de inversión se llaman, que los ofrecen los bancos, entre otras instituciones. Son como plazos fijos, ¿sí? Pero la diferencia que tienen es que la liquidez, es decir, yo puedo extraer o hacerme del dinero, ¿sí? Más, digamos que de manera más inmediata, ¿sí? Quizás en 24 horas yo me puedo hacer de mi dinero. ¿Me siguen? Puse 100.000 pesos en un fondo de inversión y resulta que en 3 días, pasaron 3 días y se me reventó el aire acondicionado. Y hace un calor hermoso, ¿sí? Hace un calor divino. Y entonces digo, "Ay, la pucha, esos 100.000 pesos, no tengo la plata porque tenía invertido en el fondo. Bueno, lo que puedo hacer es cancelo ese fondo de inversión y en 24 horas me van a devolver ese dinero. ¿Se entiende? Y entonces puedo arreglar el bendito aire acondicionado. ¿Sí? ¿Estamos? O sea, hay opciones en donde mi dinero puede ser invertido y ganar un poquito más, ¿sí? Al menos que no pierda el poder adquisitivo. ¿Se entiende? Que pierda el poder adquisitivo quiere decir que no me lo coma la inflación, ¿sí? ¿Sí? Una vez, les cuento una anécdota, una vez una estudiante en el secundario nocturno me dice, profe, vos sabés que siempre que quiero ir a comprar, me estoy ahorrando dinero y siempre que quiero ir a comprarme un autito, tengo que poner más plata. ¿Me entienden? ¿Me siguen? Entonces yo le pregunto, ¿pero en qué estás ahorrando tu dinero? Y ella me dice, estoy ahorrando en pesos. Claro, eh, ¿qué acontecía o qué acontece? Que el peso pierde su poder adquisitivo, ¿sí? O sea, no es una medida de reserva de valor. Quiere decir que si yo quiero ahorrar, generalmente los argentinos optamos, ¿sí? por otras monedas. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Está bien? Bien. Yo le comentaba a la estudiante que quizás yo le daba mi opinión, quizás era conveniente que ahorre en otra moneda. En otra moneda quiere decir en el dólar, en el euro o en lo que deseaba. ¿Estamos? ¿Se entiende? Bien. Eh, Me pregunta Luis Pasteur, o sea, Andrea, ¿los intereses de esos fondos son más altos que en los medios tradicionales? Dependiendo, Andrea, el tipo, es una muy buena pregunta, dependiendo el tipo de fondo que sea, ¿sí? Generalmente va a ser un poquitito más alto que un plazo fijo. ¿Se entiende? Un poquitito más alto que un plazo fijo. ¿Sí? Ahora, esos fondos, el dinero que yo doy, que yo invierto en esos fondos a la vez lo invierten en otras cosas. ¿Se entiende? Entonces, yo sé de antemano dónde los invierten esos fondos. Entonces, dependiendo de dónde inviertan esos fondos el dinero, mi dinero, son los rendimientos que voy a tener. ¿Sí? Una regla es que las inversiones más seguras, es decir, plazos fijos, ¿se entiende? Comprar determinados bonos, pagan menos interés porque son más seguras. Seguras quiere decir que no hay riesgos. Riesgos a recuperar mi capital, mi inversión. ¿Se entiende? Sé de antemano cuánto dinero voy a ganar, ¿sí? Yo deposité 100, un interés del 10% en 3 meses, ¿no? Yo sé que en 3 meses voy a retirar 100 pesos más 10 pesos del 10% de interés. Voy a retirar 110 pesos. ¿Se entiende a lo que apuntamos? Bien, háganme con el dedito si estamos bien. Bien, vamos. Sigo, ¿eh? Bien, entonces, cuando hablamos de inclusión financiera,
financiera desde la perspectiva, ¿sí? De género, ¿sí? Desde esta perspectiva hablamos, ahí respondo Silvia, ¿eh? Ahí voy. Cuando hablamos de la inclusión financiera, hablamos de acceder a servicios financieros de manera integral. Es decir, que todos, ¿sí? Podamos tener conocimiento de qué instrumentos se me ofrecen, ¿sí? Que estos instrumentos o estas opciones que me ofrecen sean útiles a las necesidades que yo tenga, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de una inclusión, ¿sí? Voy a pasar la diapositiva para ver estos ítems. Cuando hablamos de una inclusión, hablamos de cumplir en principio con estos cuatro ítems. Accesibilidad. La accesibilidad implica tener disponibilidad del servicio, ¿sí? Quiere decir que el servicio esté disponible para todas y para todos, para la población. ¿Sí? ¿Me siguen hasta aquí? Pero tener disponibilidad, acceso al servicio, no garantiza nada, porque si yo no lo utilizo, si yo no tengo conocimiento de ese servicio, de ese producto, ¿sí? Rara vez voy a poder usarlo. ¿Se entiende? ¿Sí? Y entonces, una vez que yo puedo lograr la utilización de ese servicio disponible, voy a pasar a la calidad de ese servicio, es decir, se adapte a las necesidades del público, de la mujer. ¿Ok? Y voy a dar un ejemplo. El otro día estábamos hablando, ¿sí? De, en la técnica, estábamos hablando de algún instrumento de inversión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y hablábamos de, por ejemplo, los seguros. Salió los seguros, ¿sí? Ustedes saben que hay muchísima diversidad de tipos de seguros, ¿sí? Hay uno que se llama seguro de retiro y empezamos a interactuar en base y a investigar, porque tengo que ser sincero, realmente sabía que existía el seguro de retiro, pero no en detalle. Y claro, yo lo relaciono con estos cuatro pasos de inclusión. El acceso a contratar este seguro de retiro está para todos, pero no el conocimiento, el uso. Estos seguros de retiro son, por ejemplo, invertir mi dinero, ¿sí? En un seguro de retiro, ¿sí? Ir haciendo un aporte mensual, ¿m? Y en un periodo X comenzar a retirar mensualmente esos aportes como si fuera una jubilación, ¿sí? Esto que quizás yo les explico de manera muy sencilla, yo lo conocía. Y todos los que estábamos en el aula lo conocíamos hasta ahí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es un ejemplo de tener un servicio disponible, ¿sí? Sí, un acceso al servicio. El servicio, por ejemplo, justo me metí con los seguros, ¿no? Podemos meternos con otro tema, ¿sí? Con el tener acceso al seguro de renta, de retiro, el uso no lo tengo. ¿Por qué no lo tengo? Porque no tengo conocimiento de esa existencia. La información no me ha llegado, ¿sí? Si yo tuviese eh, la información, disponibilidad de esa información, probablemente, no lo sé, lo contrataría, ¿sí? Y entonces, ahí sí existiría la calidad del producto que me ofrecerían, es decir, adaptada a la necesidad. Che, yo necesito un seguro de retiro que sea que me pague mensualmente tanto dinero. Bueno, perfecto. Entonces yo tengo que aportar de 10, 15 años tanta cantidad de dinero mensualmente para que esto se logre. ¿Me entienden a lo que apunto? ¿Sí? Entonces,
Cuando yo hablo de inclusión, hablo de estos cuatro ítems, ¿sí? El acceso que esté disponible, con el acceso solo sirve. Me sirve a mí también, obviamente, poder utilizarlo. Si yo no lo puedo utilizar, no me sirve, ¿sí? Y la calidad, una vez que logro utilizarlo, es la calidad del servicio que yo voy a utilizar, que sea realmente uno que esté a la medida. En nuestro caso, que se adapte a lo que necesito, yo como mujer consumidora. ¿Sí? ¿Estamos bien? Esto claramente impacta de manera positiva en el bienestar. ¿Por qué? Porque mejora la calidad de vida, ni más ni menos. ¿Sí? Bien, continúo. Si hay algún temita, me dicen. ¿Estamos bien? ¿Sí? Continúo. Entonces, anteriormente habíamos nombrado estos cuatro ítems a superar para o estos tres ítems sobre todo para lograr el bienestar. Y ya lo hemos estado hablando, las barreras de acceso, la accesibilidad, el uso, la frecuencia del uso, ¿sí? Por ejemplo, pobre seguro, ¿sí? Lo vamos a estigmatizar el seguro, pero nos sirve de ejemplo, ¿sí? Si yo sé que existe el seguro de retiro, pero no tengo idea de qué trata, entonces no lo uso. ¿Se entiende? Hay un limitante ahí. Sigo. La adaptabilidad es lo que hablaba anteriormente. Che, estos productos se adaptan a las necesidades específicas mías. Vamos a hablar con quien me oferte ese producto a fin de que se adapte. ¿Por qué? Porque muchas veces los productos son ofertados basados en estereotipos, ¿sí? Che, la persona tiene la necesidad tal, tal, tal cosa. No, bueno, quizás no todos tenemos esas necesidades, ¿sí? O no estereotipemos, generalicemos, ¿se entiende? Entonces, necesitamos específicamente que consideren las necesidades que tenemos. ¿Sí? Bien. Continúo. ¿Bien hasta aquí? ¿Vamos bien? Ok. Realidad en cifras, volviendo a este tema de inclusión, ¿sí? Y volviendo a las primeras diapositivas, cuando hablábamos de estas barreras que no podemos ver. Hay una brecha, sí, que viene marcada en el conocimiento sobre temas que estén relacionados a la administración del dinero, ¿sí? A la administración o a temas financieros. Hoy en día debo decir que se ha podido socavar bastante esta brecha, ¿sí? Pero sigue existiendo esta brecha de conocimiento debido a que hablábamos anteriormente, este tema cultural, ¿sí? Se ofrecen paquetes más pensados a la medida de un determinado segmento o sector de la población o género de la población, ¿sí? Hablamos también de fragilidades en relación a cubrir nuestros gastos, es decir, ¿se acuerdan que hablábamos de presupuestarnos, tener mayor previsibilidad? ¿Sí? Bueno, hay mucho, digamos, en nuestro país, el 70% aproximadamente tiene muchos problemas de cubrir gastos y claramente eso está influido no por no poder presupuestar, sino en gran medida por la situación económica, ¿sí? ¿Se entiende? A veces uno piensa y a veces también, en casos específicos, uno no se administra quizás de mejor manera y a veces plata la destinamos, no generalizo, pero hay veces, excepciones, donde uno la plata la destina quizás a estos variables, desatendiendo quizás los gastos fijos. Che, pedaleo un poquito la tarjeta de crédito y la semana que viene vemos y se va haciendo una bola, ¿no? De nieve y después cuando quiero pagar eso, todos a los botes, ¿no? ¿Se entiende?
Y por último, esto de resiliencia, es decir, esta capacidad de poder adaptarnos. El 31% puede básicamente poder afrontar gastos inesperados, ¿sí? ¿Se entiende? Hay que hacer un esfuercito con algún objetivo, me dice Ángela. Claro que sí, 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 sí. A veces ese esfuercito interpreto Ángela que el esfuercito es en relación a ahorrarlo, a quizás escatimarlo y destinarlo a otra cosa. Sí, claro, sí, es lo ideal. Pero bueno, cada uno administra y hace, sí, lo que desea. Esto es así. Encubrir gastos inesperados, ¿sí? Gastos inesperados a veces no, tienen dos, ¿sí? Y muchas veces, ¿se acuerdan de este concepto de ingresos? Son menores a veces o están muy la relación de ingresos-egresos está muy pegadita, entonces estos gastos inesperados es difícil a veces poder cubrirlos sin tener que endeudarnos, es decir, con una tarjeta. El tema de endeudarse es tener a sabiendas, ¿sí? O a priori, saber que uno los va a poder pagar. ¿Sí? Eso se llaman las deudas conscientes, deudas buenas, es decir, saber esa deuda que yo tomo para comprarme un auto y ponerlo a trabajar de algo, para comprarme lo que sea, ¿sí? Son deudas que me van a traer o inversiones que hago en un auto, en lo que fuera, que me va a traer un rendimiento a futuro y que voy a poder pagar. El tema es cuando no sé si lo puedo pagar. Y ahí es complicado, ¿sí? Porque mi relación entre ingresos y egresos está muy cerquita. Complicado. Hay que tener cuidado ahí, el tema de endeudarse. ¿Sí? Bien, sigo. Eh, lo que buscamos aquí, realizar, ¿sí? Una crítica, modelo único, lo hablábamos de la necesidad de hacer una revisión integral, educarnos en base a vivimos en un sistema capitalista en donde hay un cambio de bienes y servicios y nosotros no sabemos muchas veces manejar nuestro. ¿Se entiende? Entonces necesitamos un cambio, ¿sí? Para poder manejar mejor nuestro dinero, tener conocimiento de opciones a invertir, etcétera. ¿Sí? Bien. Acá hay una cosita que me quedó ahí que me dice Andrea de algo, a ver, perdón que interrumpa, de impacta, me preguntaba Mariana los intereses, no, me preguntaban de la tasa de interés, el interés fondos, sí sé, sí, te informan, sí sé, como dice Silvia, puedo saber de los intereses que me paguen anticipadamente o tener una idea, un promedio de. Mariana me pregunta cómo impactan dependiendo de, yo no tengo el dato específico de impuesto a las ganancias, a partir de qué empezarías a pagar o a tributar impuesto a las ganancias en relación a los instrumentos financieros, pero son, digamos, inversiones, calculo, ¿sí? Razonablemente de menores a 3 4 5 millones, no tributa impuestos a la ganancia. ¿Sí? Bien. Continúo, porque sé que ya estamos en tiempo y el tiempo apremia. ¿Sí? Continúo. Entonces, hago hincapié en esto. Hincapié en la necesidad de una revisión del sistema educativo. Y cuando hablo del sistema educativo, hablo desde el primario, secundario y el grado, los estudios de grado y posgrado. En un punto, ¿sí? En donde nos enseñen a tener conciencia de que nuestro dinero puede invertirse, generar rendimientos, eh, bajar con estos o eliminar estos tabúes que tenemos de invertir en un lugar y me van a embromar, dar información sobre eso. A eso me refiero, ¿sí? ¿Se entiende? No se habla del dinero porque es tabú.
en los primarios. No sé, los nenes no saben, saben más que lo que creemos nosotros. Los pibes de cero no saben de dinero, saben más que lo que creemos nosotros, pero hay que formarlos. Hay un sistema educativo que impone reformularse, y debe reformularse, debe adaptarse. Lo está haciendo poco a poco. Bien, viene esto, a colación, esta última diapositiva, esta educación desde temprana edad para generar un empoderamiento, es decir, mayor masa crítica, mayor conocimiento, mejor poder de decisión, ¿sí? Decidir de manera más racional sobre conocimientos que tenemos, ¿sí? Si en primaria me enseñan que 1 más 1 es 2, en secundaria sigo con que 1 más 1 es 2 y lo complejizo porque incorporo ecuaciones, etcétera, en primaria tendría que arrancar a saber qué es esto del dinero, en secundaria cómo invertir esto del dinero, en facultad, si bien se ve, todavía. ¿Sí? A esto me refiero de reformular. Esto, la educación como transformación, como el transformador de una sociedad. ¿Sí? Algunos las revoluciones las hacen violentamente, ¿sí? Y creen que el estandarte es ser violento. Yo encontré desde hace casi años que la revolución se da a partir de aquí, ¿sí? La ciudadanía, la gente es libre si conoce, si tiene masa crítica, ¿sí? Nada más. Esto solo era mi conclusión. Agradezco muchísimo y si tienen alguna duda, no hay problema, me quedo. Y si no, estoy aquí. Les pido, díganme. Silvia, sí, Silvia, ¿dónde estás? Ahí No, está, ajá, Silvia. una pregunta que te había hecho por el chat. Si uno usa Mercado Libre, la billetera virtual, y un día no anda el sistema de Mercado Libre, ¿hay forma de poder contactarse con ellos que no sea, no sé si... Y sí, Silvia, vos tenés en la billetera virtual, tenés opciones en donde vos te podés contactar con ellos. Sí, podés googlear. Gracias, Luisa, sí. Vos, Luisa, por estar. Voy respondiendo también a todos, Silvia. Sí, Silvia, vos podés contactarte por esta billetera virtual. Hay un ítem que habla de contactarse con ellos. Ellos te asesoran bastante bien, te diría yo. Ok, gracias. Gracias, Eli. ¿Sí? Fíjate, chusmealo. Si no, en el Google pone contactar Mercado Pago, ¿sí? O Mercado Libre. Y ellos te dan, De Mercado eh, Libre. de, Ok, ok, gracias. de nada, sí. De nada, Estela, de nada. Ha sido un placer para mí estar con ustedes. Espero haber estado a la altura de las expectativas y Dios desea hacemos algún otro encuentro, quizás de otro tipo de temas, ¿sí? De instrumentos de inversión, lo que ustedes. Nos vemos. Buen fin de semana para todas. Gracias. Chau, chau. Nos vemos. Nos vemos. Buen fin de semana.